están algunos, muchísimos instalados ya en 2024, aunque pasan un montón de cosas este 2023, ya adelantaron el reloj y están en la sucesión presidencial del próximo año. Sergio Sarmiento. Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, Alberto Beñé. Alberto, qué gusto. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Jorge. Sergio. Buenas noches, gracias. Hace 8 días platicábamos del método, ese día se había presentado el método de la oposición para elegir al candidato, a quien será el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, aunque ellos le pusieron otro título. ¿Cómo se ven las cosas, Sergio? A una semana, hoy con el presidente López Obrador diciendo, yo ya sé quién va a ser, Xóchitl Gálvez va a estar en la boleta por el frente. Bueno, pero va por México. Recordemos que apenas el 26 de junio el presidente dijo que él sabía quién iba a ser el candidato, y dijo masculino, dijo el candidato, y ahora pues que hemos visto un fenómeno muy interesante de cómo Xóchitl Gálvez, que ni siquiera se había postulado como precandidata a la presidencia, ha tenido una atención extraordinaria tanto en redes como en medios, porque el propio presidente se la generó. Y entonces pues el presidente ahora ya no habló del candidato, ahora habló de una candidata, le echó la culpa o dijo que quien estaba haciendo el dedazo era Claudio X González, de quien hace apenas algunos días dijo que era el líder de los potentados, de los oligarcas, y ahora en cambio cambió, ahora es un simple gerente. Es un simple gerente. Bueno, pero digo, lo que está haciendo el presidente es, claro, manejar la política, está metido en la política electoral, mucho más de lo que estuvo Vicente Fox cuando pues el propio Tribunal Electoral en el 2006 dijo que había puesto en riesgo la equidad de la elección, y cuando Andrés Manuel López Obrador le decía, cállate chachalaca, ya no estés metiéndote en este proceso, bueno, el presidente abiertamente lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Uno, porque puede, porque el INE ya se replegó, el nuevo INE, que tiene más gente vinculada a Morena, pues simple y sencillamente no quiso dictar medidas cautelares. Estamos viendo una campaña anticipada. Me parece lógico. Y vamos a ver otra, ¿no? Bueno, vamos a ver, de aquí hasta el próximo mes de junio, vamos a ver una campaña electoral. Yo prefiero estar viendo, en este momento estar viendo y analizando a Xóchitl, que es quien ha pegado el brinco, estar analizando a Claudia, que es la que está adelante en casi todas las encuestas, analizando los pros y los contras de Gerardo Fernández Noroña. Si no lo tenemos ahí a la vista, ¿cómo vamos a saber si es una persona modesta, si es una persona equilibrada? Pues tenemos que ver cómo reacciona ante las circunstancias. A mí me gusta que haya una campaña. Yo me opuse a las limitaciones, a las campañas que estableció Andrés Manuel López Obrador junto con Pablo Gómez en el 2007, porque no le había gustado cómo se había metido el presidente Vicente Fox, pero pues la verdad, si lo que quieren es echar para atrás el reloj e irnos a la legislación que teníamos antes del 2007, yo estoy de acuerdo, sí. Nada más que sea parejo y no que sea nada más para una sola agrupación. Y que esté en la ley, ¿no? Para que entonces todo el mundo esté en el marco de la ley. Porque si no... Porque todo el mundo ya está jugando en los márgenes. Pero el INE lo está permitiendo y la ley establece que el INE es el primer árbitro. Vamos a ver si cambia la posición el Tribunal Electoral, pero el INE es el primer árbitro y se echó para atrás. Ahora, la semana pasada empezábamos esta mesa, Jorge, hablando sobre el método. Entonces yo no lo veo tan mal. Yo lo veía un poco, digamos, más desastroso, pero no he iniciado formalmente, y ese método o ese requisito primero, que es el de 150,000 firmas por aspirante, pues ya filtró la lista. Eran 15, 16 y ya se bajaron el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la senadora Lili Téllez, la senadora Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Gustavo de Hoyos, Germán Martínez. Es decir, ya se empezó a filtrar. Eran muchos, pero la verdad, no muchos de esos. A ver, Alejandro Murat, después de haber perdido la elección como perdió, que se quiera presentar de candidato presidencial es un poco ridículo, pero lo mismo muchos otros que decían, yo puedo ser candidato, pero tú dices, no tienes ninguna posibilidad real de serlo. Yo creo, decía el otro lunes, no veía tan mal el método, no lo veo tan mal. Me parece que es un ejercicio de política real lo que se ha hecho, y
Y bueno, y surge, como decía Sergio ahora, el nombre de Xóchitl, que estaba planteada sí, pero para la Ciudad de México, no para la candidatura presidencial, y ha irrumpido con mucha fuerza, incluso dejando atrás, me parece, a de la Madrid, Enrique de la Madrid, o a Santiago Krill, que era quizás sí ha generado esta percepción que hoy el presidente decía de que ella va a ser o de que ella puede ser. El presidente me parece, por lo menos, para decirlo suavemente, bastante poco ético que el presidente utilice las mañaneras para hablar de estos temas. Me parece también que tenemos un proceso adelantado. Yo coincido, por mí, que los partidos definan cuándo quieren tener sus primarias o cuándo no, qué mecanismo tienen, pero me parece también que habría que hacer cumplir la ley, entonces si no, ¿para qué la queremos? Y me parece además que lo que me preocupa es que con esta sucesión tan adelantada que tenemos, se ignoren los gravísimos problemas que tenemos en el país. Que el presidente le dedique más tiempo a Xóchitl Gálvez como presunta candidata de la oposición, que al asesinato de Hipólito Mora, o que no diga prácticamente una palabra de lo que pasó con el secuestro de los funcionarios en Chiapas o de tantas otras cosas que ocurrieron solamente la semana pasada, me parece terrible. Me parece que estamos levantando el tema de la sucesión y poniendo candidatos porque no queremos abordar. La verdad, al final, no se quiere abordar los verdaderos problemas que no tienen, faltan 11 meses para las elecciones, pero esto ocurrió la semana pasada. Sí, está ocurriendo hoy, sí, claro. Junio fue el mes más sangriento, el más violento en lo que va de este 2023, pero la clase política está instalada en 2024. Pero la clase política, porque los problemas reales de la sociedad, a la clase política, parecen interesarle bastante menos que los espacios de poder que ellos pueden ocupar. Y eso hablo de oposición y Morena. Sí, ahí es parejo, la búsqueda del poder. Alberto, ¿cómo lo ves? Así es, bueno, pues en estos días parece que se reafirma que en política las condiciones y los escenarios pueden cambiar muy rápidamente. Pareciera que estábamos muy lejos, digamos, de una modificación de lo que se veía venir como un predominio irrebatible de Morena rumbo al 24. Y francamente hoy ya el debate se ha abierto, el escenario dejó de ser un monopolio, el discurso también, y creo que la irrupción de Xóchitl Gálvez, sin quitarle ningún mérito a los otros aspirantes de la oposición, es refrescante. Es refrescante porque es inesperada, además, para la 4T. Creo que se encuentran fuera de sitio. Creo que no saben por dónde cuestionar, por dónde atacar, y cuando lo hacen, lo han hecho muy mal, con expresiones de misoginia, de racismo incluso. Digamos, las caricaturas de la jornada de los moneros son verdaderamente, lo comentamos ahora, Sergio, fascistas, ¿no? Es decir, es una cosa francamente agresiva, hostil, y los retrata en su estado de ánimo. No pueden tolerar que una persona con esa trayectoria, con esos méritos de origen humilde, irrumpa desde una perspectiva mucho más democrática, con una visión más moderna del mundo, empresaria, que hizo su carrera y fundó pues un consorcio muy importante en temas de tecnología e inteligencia artificial, de pronto aparezca conectando emocionalmente con la gente a partir de este rechazo a abrirle las puertas desde Palacio Nacional. Y en contraste tenemos unos recorridos informativos, las precampañas de las corcholatas, que no despiertan absolutamente ninguna emoción, no están transmitiendo nada. Lo único que ha brincado por ahí es alguna queja de uno hacia el otro por el uso de recursos. Entonces, creo que se modificó. Y van 15 días apenas. Y van 15 días, son 70. Sí. Se modificó el escenario y eso me parece muy sano para la vida democrática y creo que traza una ruta muy distinta hacia el 24, que ojalá, por el bien de nuestra vida pública, se mantenga, digamos, en términos de un debate abierto entre distintas opciones y no con estas expresiones tan agresivas, empezando por las que vienen desde el presidente, las que utilizó en la mañanera de la semana pasada. Bueno, las el día de hoy, al final mismo, fundamentalmente le dijo a Xóchitl Gálvez, si tú eres mujer, pues alguien te tiene que estar impulsando, porque una mujer no puede. Claro, le está dando juego, le está dando mucho juego, y Xóchitl Gálvez se pinta sola para... Bueno, de hecho, una de las cosas que yo estoy diciendo es que el principal promotor de la campaña de Xóchitl Gálvez se llama Andrés Manuel López Obrador. Sin el presidente promoviendo a Xóchitl Gálvez, no estaría Xóchitl donde está en este momento. Sin duda. Ahora, ¿sí hay un factor que mueve el tablero?
sí hay un factor que puede recalibrar ese tablero y reacomodar las fichas, no solamente del lado de la oposición, también de la 4T, también puede, digamos, incidir lo que está ocurriendo, esta aparición de Xóchitl Gálvez, este despunte, este crecimiento, debería serlo. O sea, en una lógica electoral normal, nada de lo que estamos viendo es normal, ¿no? Pero debería serlo. ¿Por qué? Porque cambia equilibrios, cambia, por lo menos, decía Beto, tiene toda la razón. A ver, están molestos y se nota hasta en el lenguaje presidencial, de los moneros, de otras intervenciones, que hay una cierta molestia y están desconcertados. No era un nombre o un perfil que entrara en el escenario que tenía Morena. El presidente le ofreció a Xóchitl Gálvez entrar a su movimiento en 2016, claro, solo que ella declinó. Claro. Entonces, y como decían también, si de la misma forma que Vicente Fox prácticamente le hizo la campaña a López Obrador en el 2006 con el desafuero y eso, aquí le están haciendo la campaña a Xóchitl. Pero me parece que también en el ámbito de la interna, vamos a llamarla así, de Morena, no levanta entusiasmo. No hemos visto por qué, porque las condiciones no están para levantar entusiasmo. No hay un debate profundo entre los precandidatos, entre los aspirantes. Y tendría que obligarlos, del presidente, porque claro, el presidente los obligó, normas, no quiere que discutan. Sí, los obligó a ir a campaña sin poder discutir, ni debatir, ni cuestionar al régimen. En aras, dijo, de mantener la unidad. Pues sí, pero así no se logra generar interés. Y la unidad del control, al final la decisión, pero es sorprendente que dos personas preparadas en sus campos, porque lo son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, no hayan transmitido una sola propuesta, una sola idea que aporte, que enriquezca el debate o que nos ofrezca... Bueno, Claudia dijo que era el momento de una mujer, pero tenía que ser una mujer como ella, no puede ser una mujer como Xóchitl. No, va a presentar, por ejemplo, va a tremenda. presentar Marcelo sus propuestas de seguridad. No creo que mañana, ya hoy adelanto algo, mañana se supone que las va a presentar. Si no haces un diagnóstico de cómo está la seguridad hoy, es muy difícil presentar una propuesta sobre seguridad y evidentemente hay un corset que les impide presentar esas propuestas abiertamente. Me parece que ese es el problema. Y después, si pensaban que iba a ser un camino de rosas, parecía muy escrito junio, ya lo que iba a ocurrir. Escrito, las cosas están demostrando que no, a pesar de que personajes como Alito se empeñen en ponerle trabas a su propia trayectoria, ¿no? A su propio partido y a su propia alianza. Entonces me parece que decíamos que el frente o la alianza, como le querramos llamar, necesitaba un candidato o candidata que no fuera expresión de los partidos. Y voluntariamente o no, puesto por Claudio X o no, lo cierto es que apareció una candidata que aparentemente tiene sus atributos. Pues que no parece política y que no habla como política. Yo creo que el lenguaje es muy importante. En eso se parece mucho al presidente López Obrador. El presidente López Obrador cambió el lenguaje político de nuestro país al hablar con una lengua llana, como habla la gente. Eso lo ha manejado muy bien el presidente, por eso son tan exitosas sus mañaneras. Xóchitl tiene esa misma característica. En cambio, a pesar de que Claudia busca imitar a López Obrador, a veces de forma hasta un poco penosa, imitando los tonos de voz del presidente, pero pues ni Claudia, ni Marcelo, ni Adán Augusto, mucho menos Manuel Velasco, ninguno de ellos habla con el lenguaje del pueblo, realmente están hablando con un lenguaje político, cosa que le pasa también a muchos de los candidatos de la oposición. Enrique de la Madrid tiene muy buenas posiciones, me parece muy articulado, pero está hablando con un lenguaje que no entiende la enorme mayoría de la gente. Yo creo que lo que está haciendo Xóchitl en ese sentido es utilizando las mismas armas que en su momento utilizó López Obrador. Y no nos olvidemos que, a ver, hoy puede despotricar en contra de Xóchitl Gálvez, pero a Xóchitl la llamó cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México para que ayudara a que pusieran electricidad en las comunidades indígenas de la Chontalpa. Le habló López Obrador directamente
porque la Comisión Federal de Electricidad no está haciendo inversiones en Tabasco porque nadie pagaba la electricidad por el movimiento de Andrés Manuel. O sea, no es la primera vez que han tenido un contacto. Andrés Manuel le ofreció ser parte de su movimiento a través de Claudia Sheinbaum. Y de su hijo, no. Del hijo del presidente. La fueron a ver a su casa. Que yo sepa es a través de Claudia, eso es lo que yo sé. De su hijo bueno, conozco esa anécdota, es la que conozco, no conozco la del hijo y no puedo hablar más que de las que yo conozca, pero esa anécdota, lo que es cierto es que le ofreció ser parte del movimiento y no puede ahora decir que Xochitl, no puede ahora el presidente decir que Xochitl es una títere de un señor que está por allá atrás manipulándola, no puede decir que es alguien que no es cercana al pueblo, cuando él mismo se dio cuenta de que sí lo era. Claro, y además los dos ataques, digamos, más frontales que ha tenido contra Xochitl, en las respuestas de ella y en la reacción, digamos, ciudadana, se le han regresado como un boomerang que lo daña mucho. El presidente creo que se va a enfrentar a un dilema muy serio. Tendría que haber otros voceros, no solo él, que ocupa toda la escena, para generar otro tipo de debate, porque además creo que le está pasando... a los moneros, pero si resulta que usan argumentos fascistas argumentos misóginos y racistas en contra de Xochitl, entonces está muy complicado. Claro, y si tienes que explicar tu cartón, porque si tú tienes, le está pasando un poco a los papás de estas generaciones sobreprotectoras de los hijos, los anulan. Entonces, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo va a ser, bien decías, Jorge, una propuesta en materia de seguridad, Marcelo, cuando el presidente dice el sábado que seguimos avanzando en la erradicación de la violencia, cuando acaba de superar 160,000 homicidios durante su gobierno? El que tanto ataca a Calderón, durante todo el gobierno de Calderón fueron 121,000, y aquí todavía falta un tramo de gobierno. Entonces, los tiene paralizados, maniatados, y creo que haberse adelantado tanto, imponer estas reglas para el control, la conducción del proceso, se le está revirtiendo. Y no saben, me parece, bien a bien qué hacer. Y tienen otro tema que es, a ver, tienen que mostrar algo los candidatos de Morena. Yo no digo que lo hayan mostrado los del Frente, porque todavía no lo han mostrado. Solamente hay un nombre y una personalidad que se perfila un poco mejor. Pero desde el poder tienes que mostrar algo más. No puede ser simplemente una pasarela, un paseo turístico por el país para hacer ciertas declaraciones, todas muy generales, y decir que simplemente vas a continuar con la política. Si no hacen eso, no van a generar expectativas. El acto del sábado sí hubo mucha gente, por supuesto no hubo tanta gente como en otros eventos. Es verdad que llovió, alguna gente se fue y demás, pero no fue un acto que generara entusiasmo. No como otros. Buena parte del discurso presidencial se va para criticar a la oposición en la celebración del triunfo. Nos vamos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Gracias.